La justicia es una palabra que engloba muchas características, y cada posición política a lo largo de la historia e incluso en la actualidad hacen alarde de este término, hasta el punto de prostituirlo, de modo que se crean diferentes conceptos en función de las ideologías que se manejen. Adoptan su concepto de justicia con sus caprichos ideológicos, de modo que si se cae en la tiranía, se aplicará justicia de un modo cruel, imparcial y diferente, al igual que si una postura extremista llegara al poder de forma democrática. Esta aplicaría igualmente que el anterior su propio concepto de justicia. Ante este planteamiento surge nuestra curiosidad y duda por saber cuál es el concepto natural o universal de justicia. Mi nombre es Luis Miguel y esto es... Para ello surge un autor anarquista, abogado y filósofo estadounidense, Lysander Spooner, que desarrolla el concepto de la justicia como principio natural y universal en su libro La Ley Natural. Pero antes de profundizar en el pensamiento de Spooner, veremos cómo este concepto fue concebido en el pensamiento de los filósofos. Muchos griegos, incluyendo los grandes trágicos y algunos filósofos presocráticos, consideraron la justicia en un sentido muy general. Algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al cual pertenece. En este sentido, la justicia es muy similar al orden o a la medida. El que cada cosa ocupe su lugar en el universo es justo. Cuando no ocurre así, cuando una cosa usurpa el lugar de otra, cuando no se confina a ser lo que es, cuando hay alguna demasía o exceso, se produce una injusticia. Se cumple la justicia solo cuando se restaura el orden originario, cuando se corrige y castiga la desmesura. Puede considerarse ley universal. Dicha ley mantiene un orden o expresa un orden. En un intercambio de bienes de cualquier especie entre dos o más miembros de una sociedad, se considera que hay justicia solo cuando no se le desposee a nadie de lo que le es debido, cuando hay equilibrio en el intercambio. Si hay desequilibrio y por tanto injusticia, tiene entonces que haber una compensación, llamada redundantemente compensación justa. En este sentido, se llegó a considerar que es justo vengarse por un daño infligido y que tiene que haber igualdad de daños. Pero ¿qué quiere decir Spooner con que la justicia es una ley natural? Esto se podría entender como un concepto universal sobre la justicia, la cual puede ser elaborado por cualquier persona, y cualquier persona conociéndola la aceptaría, sin modificarla, que se comprende en toda lengua que se hable, entendido por todo el mundo e inmutable a lo largo del tiempo. Spooner menciona que para que se respete la justicia, ésta debe de tener las siguientes condiciones. Cumplir todo aquello que la justicia diga, así deberá cumplir con sus consecuencias, y hacerse responsable de sus actos, así como pagar sus deudas, devolver lo robado o hurtado a su propietario, reparar el daño que ocasionó a otra persona o los bienes, abstenerse de hacer daño de cualquier tipo a otro o de hacer aquello que la justicia prohíba. Abstenerse, por tanto, de todo robo, agresión, incendio criminal, asesinato, así como de cualquier otro crimen que perjudique a las personas o bienes de otro. Respetándose estas condiciones, los hombres permanecerán en paz unos con otros, y si alguna de estas condiciones fuera violada, ocasionaría conflictos hasta que la justicia sea restablecida y cumplida. Spooner lo cita de la siguiente manera: vivir honestamente, no causar daño sea a quien sea, dar a cada uno lo que le es debido. Así quien perjudique a otro individuo, éste tendrá que hacerse responsable de sus actos, así como de las consecuencias. Además, Spooner explica que los hombres tienen ciertos deberes con la sociedad. Estos son los deberes morales y legales.
Estos son ayudar a los individuos que carecen de algún bien material, como alimentos o vestidos. Cada hombre es el único juez capaz de decidir por sí mismo, en cada caso particular, cómo y hasta qué punto podrá o querrá cumplir. Es una conducta honesta en referencia con los demás individuos. Además, sus semejantes tienen el derecho de juzgar en vista a su propia protección, y de ser necesario, tiene el derecho de obligar a cumplir sus deberes legales a sus semejantes, así como juzgar su propuesta y si se permite. Asimismo, cada hombre tiene el derecho a rechazar la injusticia, y de hacer justicia por su cuenta, y de otorgar a todos los que se sientan lesionados, para evitar errores que puedan surgir por la precipitación y la pasión, a fin de que cada hombre que desee puede otorgar y garantizar su protección como una asociación libre y voluntaria, con el simple deseo de hacer justicia. Aquí Spooner describe una asociación de justicia voluntaria, en donde se puede apoyar. Sin embargo, ante la existencia de asociaciones ineficaces e ineficientes, sería un absurdo apoyarla, hasta poder considerarse un crimen. Por tanto, Spooner deja a cada uno la libertad de adherirse o no adherirse a una asociación que ha sido creada en vistas al efecto referido. No hay ninguna razón para obligar a nadie, sea quien fuera, a apoyar o unirse contra la propia voluntad a una de estas asociaciones, ni para obligar a nadie a reunirse con cualquier otra asociación cuyas ventajas, suponiendo que las tenga, no les interesan o cuyos fines y métodos no aprueba. Y así el derecho natural es un principio naturalmente aplicable y apropiado para las justas soluciones de todas las controversias que pueden sobrevenir en el interior del género humano. Una vez que, además de esto, es el único criterio por medio de cualquier controversia entre seres humanos que pueda ser legítimamente resuelta. Spooner pone en cuestionamiento la legislación impuesta por el Estado, así como criticar cómo los gobiernos usaron este sistema para el provecho de algunos, como personas de poder, al usar al Estado para beneficiarse al igual que algunos empresarios. Así, el fin de la legislación es simplemente mantener a una clase de hombres bajo la dependencia y el servicio en beneficio de otra clase de hombres. Para Spooner, la legislación es la toma del poder absoluto, conformado por uno o varios hombres, capaz de someter sus propias ideas por sobre los pedidos de la sociedad, o la apropiación del derecho de abolir con un solo golpe todos los derechos naturales, privar la libertad individual, de obligar a todos a obedecer su mandato, y de hacer su palabra la ley absoluta, además de dictar arbitrariamente qué otros hombres pueden o no pueden hacer, lo que pueden o no tener, lo que pueden o no pueden ser. Es, en pocas palabras, la conquista del derecho a desterrar de la tierra el principio de los derechos del hombre, el propio principio de la justicia, y de poner en su lugar la voluntad, placer o intereses personales de un hombre o de un grupo de hombres. Todo esto, nada menos, es inherente a la idea de que puede existir una legislación humana que obligue a aquellos a quienes es impuesta. Por tanto, la legislación no tiene argumento para pisotear los derechos, y por tanto su existencia es un mal. Ante este problema de derechos que ocasiona la legislación, Spooner plantea la anarquía como salida ante el atropello del Estado. ¿Es la inexistencia de un jefe o es el estado de una comunidad que no tiene conductor o cabecilla, que carece de mando? Ello no quiere decir necesariamente encontrarse en un estado de caos, pero quiere decir, en todo caso, encontrarse en un estado de completa flexibilidad individual. Para algunos autores, la anarquía era la ausencia de todo mando y de toda ley. Para otros era la ausencia de un jefe. Lysander Spooner es un referente intelectual anarquista. Luchó por la abolición de la esclavitud. Se enfrentó a quienes querían equiparar los vicios con los crímenes ilegalizando el alcohol, y apostó por el individuo al defender el derecho natural frente a los continuos atentados a los derechos fundamentales perpetrados por gobiernos que alegan el interés social para imponer la dominación. Así surge la pregunta de sobre cómo la misma sociedad aprobó este atropello.
La vida no es nada sin la libertad, y la libertad no es nada si no la defendemos.